de Juan. Último llamado que le hago a primera de Juan. Ya hoy terminamos la serie. Hoy la concluimos. Bien, yo quiero leer el versículo que hemos estado considerando, cerrando la serie, ¿verdad? Que hemos estado hablando del tema de la idolatría. Quiero que antes de orar nosotros leamos el versículo 21 y luego entonces vayamos a una porción en 1 Corintios 10 para que la leamos antes de orar. Yo no voy a predicar 1 Corintios 10, yo voy a predicar 1 de Juan 5, 21, pero en el transcurso de la exposición voy a hacer referencia a 1 Corintios 10. Por eso me gustaría leerlo. Dice aquí, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, creo que todos a la cuenta de 3 podemos leerlo. 1, 2 y 3. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos ahora a 1 Corintios 10, versículo 1. Leemos, podemos orar en esta mañana. Dice 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por esta mañana. Gracias por darnos una vez más el privilegio de congregarnos como iglesia y de poder exaltar tu nombre, pero también, Señor, de reunirnos también con el propósito de escuchar. Y, Señor, tú nos llamas a guardarnos de los ídolos, a huir de la idolatría, a vivir, Señor, dando gloria solamente a tu nombre. Señor, tu iglesia aquí reunida ha reconocido que tú eres el único Dios verdadero. Y, Señor, nosotros no solamente queremos proclamarlo, nosotros queremos también, Señor, vivir de esa manera. Y tú sabes, Señor, que la lucha espiritual más fuerte que nosotros tenemos cada día es a quién nosotros le rendimos nuestro corazón. A ti o a aquellas cosas que compiten contigo. Ayúdanos, Señor, a poder identificar estos ídolos y no solamente a identificarlos, Señor, sino también ayúdanos y danos el poder que no tenemos para guardarnos de ellos y para mantenerte a ti como la prioridad número uno, tanto de nuestras vidas como de nuestros corazones. Pedimos sabiduría, dirección de tu palabra, tanto para predicarla como para escucharla en esta mañana. Ambos, Señor, somos débiles, tanto el que predica como el que escucha.
Así que por eso, Señor, te necesitamos y rogamos tu intervención en estos momentos. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Bien, como les decía, hoy concluimos con el estudio de esta carta en Primera de Juan, y confieso que ha sido una enorme bendición para mi vida estudiar esta carta junto a ustedes y exponernos a todas las enseñanzas que Dios nos ha dejado en ella. Ahora, lo que nos resta, hermanos, es orar para que el Señor nos ayude para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. En los últimos sermones, culminando esta serie, hemos estado hablando y considerando el tema de la idolatría. Juan nos dice en el versículo que acabamos de leer ahí: hijitos, guardaos de los ídolos. La palabra ídolos ahí está en plural. Hemos estado hablando en los sermones anteriores acerca de qué es la idolatría y cómo nosotros podemos identificar la idolatría, cómo nosotros podemos identificar ídolos que están en nuestro corazón, que compiten con nuestro amor por Dios. ¿Qué es un ídolo? La definición que hemos intentado enfatizar de la idolatría para que quede grabada en nuestras mentes es la siguiente. La hemos repetido en los últimos sermones y la voy a repetir una vez más. Dice que un ídolo es todo aquello que ocupa en nuestras vidas el lugar que solo debe ocupar Dios. Es cualquier cosa a la que dedique mi vida y mi fidelidad más que a Dios. Un ídolo es todo aquello que es central en mi vida, todo aquello que parece fundamental, todo aquello que es esencial para mí por encima de Dios. Un ídolo es todo aquello que me quita el sueño, es todo aquello para lo que vivo y de lo que dependo que no sea Dios. Todo aquello que me perturba el pensamiento, me excite, me atraiga, me estimule más que Dios es un ídolo. Todo lo que me perturba, un ídolo es todo aquello a lo cual adore, todo aquello a lo que dedique mi tiempo y atención, ya sea en energía o en dinero, más que a Dios. En otras palabras, un ídolo es cualquier cosa que mantenga una situación de dominio en mi vida que no sea Dios. Esa es la definición que nosotros hemos tratado de enfatizar una y otra vez en esta miniserie para que nosotros podamos entender a qué se refiere la Biblia con este tema de la idolatría. Ya que nosotros conocemos al verdadero Dios y estamos en el verdadero Dios, como dice el versículo 20 de Primera de Juan 5 aquí, cuando dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Usted ve cómo dice? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ya que nosotros conocemos al verdadero Dios, ya que nosotros estamos en el verdadero, por eso la advertencia del versículo 21, entonces guárdense de los ídolos. Juan quiere que nos cuidemos, Juan quiere que nos guardemos de vivir nuestras vidas adorando cualquier cosa que no sea ese Dios vivo y verdadero. ¿Pero a qué se refiere específicamente él cuando escribió las palabras guardaos de los ídolos? Bueno, yo pienso que por el contexto inmediato y general de la carta de Juan, como nosotros hemos estado viendo a lo largo de toda la serie, había falsos maestros que estaban enseñándole a los hermanos que Jesucristo no era Dios y que si lo era, no había podido venir en carne. Y Juan identifica a esos falsos maestros en su carta cuando los llama anticristos. Y aún después que Juan escribiera esta carta, el peligro de las falsas enseñanzas de estos anticristos iban a continuar acechando a los cristianos a quienes Juan le escribe, para ellos seguir propagando sus ideas falsas de Dios, de Cristo y de su evangelio. De ahí entonces la importancia de la advertencia de Juan para ellos de guardarse de los ídolos, porque la idolatría no es sencillamente guardarme de aquellas cosas que son literales, de aquellas cosas que son externas. No, la idolatría puede consistir también en tener ideas falsas de Dios y vivir adorando esas ideas falsas. Si yo estoy adorando mi propia idea de Dios y no al Dios verdadero, eso también cuenta como idolatría. Y a Juan le preocupaba mucho eso,
porque estos anticristos estaban negando la deidad de Jesucristo. Estaban negando también que Jesucristo había venido en carne y estaban negando que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Entonces, si ellos creían eso y adoraban y tenían ese concepto y esa percepción de Dios, entonces no estaban adorando al Dios vivo y verdadero. Es por eso, hermanos, la importancia de la supremacía de las Escrituras en nuestra vida y de que el concepto que nosotros tengamos de Dios, que la percepción que nosotros tengamos de Dios sea la que las Sagradas Escrituras nos dice. Porque nosotros podemos estar en nuestra mente adorando a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Es importantísimo que nosotros nos expongamos continuamente a las Sagradas Escrituras para así nosotros tener un concepto apropiado de Dios. Porque si tú tienes un falso concepto de Dios y vives adorando tales ideas, entonces tú vas a vivir adorando no al Dios de los cielos, sino a tu propio Dios. Y eso también cae y cuenta dentro de la idolatría. Y es verdad que la idolatría puede manifestarse de varias formas. Se manifiesta en adoración a imágenes, como la adoración que usted ve que mucha gente tiene hacia la Virgen María, hacia los santos, hacia los rezos que le hacen a los santos. Todas esas son manifestaciones evidentes de idolatría, pero no son las únicas. La idolatría adopta muchas formas sutiles en el corazón que también son manifestaciones de idolatría. Entonces, mi énfasis en esta mañana está en que nosotros debemos guardarnos de esos ídolos. Guardarnos de los ídolos, tanto de los externos como los internos. Debemos guardarnos de ello. En los sermones anteriores hemos hablado acerca de la idolatría y cómo nosotros podemos identificarla. Una vez que logramos identificarla, entonces podemos hacer lo que vamos a ver en esta mañana. Podemos guardarnos en dependencia del Espíritu Santo de esos ídolos que hemos podido identificar. ¿Cómo podemos guardarnos de los ídolos? Yo voy a compartir 3 puntos con ustedes, que son los 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, ¿cómo nos guardamos de la idolatría? Huyendo de ella. Huyendo de ella. Guardaos de los ídolos, dice Juan, guárdese de la idolatría. Guardarse de la idolatría implica alejarte de ella. Ya lo has identificado, aléjate de eso, huye de eso. Una vez que has podido identificar un ídolo en tu vida, debes tomar la determinación de abandonarlo y de huir lo más que puedas de eso. Y hermanos, yo sé que esa es la exhortación de la palabra, pero eso no es sencillo. Eso no es sencillo, porque nuestra carne lo que quiere es quedarse con el ídolo. Nuestra carne lo que quiere es seguir atesorando el ídolo. La carne nuestra no quiere abandonar el ídolo, porque nuestro corazón tiene la tendencia natural de amar más las cosas creadas que al Creador. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros estudiamos un tema como este, es tan difícil nosotros guardarnos de la idolatría. Porque no es que nosotros no entendemos lo que la Escritura dice. No, nosotros entendemos claramente lo que la Escritura quiere decir. Es que nosotros no queremos hacer lo que la Escritura dice. Y es por eso esa amonestación que nosotros leímos en 1 Corintios 10, versículo 1 al 14, que Pablo hace allá a los Corintios. Si puedes regresar una vez más conmigo allá a esa porción. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Aquí Pablo le hace una amonestación contra la idolatría a la iglesia de Corinto. Note cómo comienza el versículo 1 del capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Y por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué no se agradó Dios de ellos? Él va a detallar ahora de las cosas que ellos hicieron y de las cosas que ellos andaron y por qué Dios no se agradó de ellos. Entonces, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Y mira ahora el versículo 7 aquí. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y note ya que lo han mencionado 2 veces, que estas cosas acontecieron y quedaron escritas como ejemplo para nosotros. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Es en ese contexto donde se dice ese versículo, hablando del tema de la idolatría. El que piense que está firme, mire que no caiga. Y dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y mire ahora el por tanto. La conclusión de ese argumento que él ha venido dando. Por tanto, ¿qué es lo que dice, amados míos? Huid de la idolatría. Porque si la idolatría fue la que trajo esas consecuencias en la vida de esa persona, nosotros somos diferentes a ellos. No, dice, huyan de eso. Huyan de esas cosas. Estos versículos nos narran el pecado de Israel al adorar ídolos en el desierto, después de haber sido librado poderosamente por Dios de la tierra de Egipto. Y la referencia más clara del pecado de idolatría del pueblo de Israel en aquel entonces fue el becerro de oro. Y Pablo aquí nos dice que estas cosas acontecieron y se escribieron y son un ejemplo formativo para la iglesia en medio de su peregrinaje en este mundo. Estos argumentos que Pablo plantea aquí para concluir, no solamente el argumento aquí en el capítulo 10, sino también él ha tratado el tema de la idolatría en 1 Corintios, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 8. Y esta conclusión aquí, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y hermanos, la idolatría nunca está sola. Siempre engendra más y más pecado. Aquí Pablo menciona que algunos de ellos codiciaron, fornicaron, murmuraron, tentaron al Señor. Usted ve, la idolatría nunca está sola. Quizás alguien aquí en esta mañana podría estar pensando, es que imagínate, es difícil no caer en esos pecados. Y ciertamente lo es. Pero miren la promesa de parte de Dios en el versículo 13, donde nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Si Dios nos guarda de las tentaciones más grandes que nosotros podemos resistir, no podemos ver nuestras tentaciones como una excusa para pecar. Porque Dios, nuestro fiel Dios nos dará la fortaleza y la salida en esos momentos para que podamos honrarlo. Hermanos, debemos tener cuidado con los patrones pecaminosos en nuestra vida porque ellos representan señales claras de idolatría de nuestro corazón. Quizás cada día estés siendo tentado a chismear. ¿Y hay idolatría en ser chismoso? Claro, porque el chismoso idolatra su propia imagen y cuando habla mal de otros, tira a los demás por el suelo como si él fuera mejor que ellos. Y no habla de la misma intensidad y con el mismo gozo de los pecados de él como lo habla también de los demás. El chisme, las malas palabras, el ser deshonesto, el airarse pecaminosamente son pecados que nos llevan a la idolatría. Y tienes que tomar la determinación de huir de ellos, porque pueden traer consecuencias, como también trajo consecuencias al pueblo de Israel en aquel entonces. Hay otros pecados también como la glotonería, cuando comes más de lo necesario, cuando comes en exceso. Eso también puede ser un problema de idolatría. Puede ser la borrachera, puede ser la inmoralidad sexual, puede ser cualquier cosa, mi hermano, que pueda atrapar tu corazón, en lo cual tú vivas una y otra vez como un estilo de vida. En fin, cualquier pecado con el que tú estés luchando, cualquier pecado, no importa el nombre que tenga, es idolatría.
Porque todo pecado te dice que pecar es más importante que obedecer a Dios. Y cuando pecas, entonces pecas porque idolatras eso. Y quedas convencido de que es así. Entonces Dios inmediatamente queda desplazado del trono de nuestros corazones y nosotros colocamos ese ídolo ahí, cualquier cosa en su lugar. Por eso, la exhortación de la palabra es a huir de la idolatría. ¿Y cómo huimos de la idolatría? Huimos cuando vivimos manteniendo un estilo de vida de confesión y arrepentimiento, y de eso hablaremos más adelante. Segundo punto, ¿cómo nos guardamos de la idolatría aparte de huir de ella? Nos guardamos de la idolatría guardando nuestro corazón. Guardando nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay otra traducción que lo traduce, sobre toda cosa en este mundo, cuida tu mente, porque de él mana la vida. La idolatría, hermanos, siempre nace en el corazón. Es por eso que si queremos guardarnos de los ídolos, aún de aquellos que son externos, tenemos que ser vigilantes y cultivar el hábito de examinar continuamente nuestros corazones. Y hermanos, si nosotros somos honestos, esa es una de las cosas más descuidadas muchas veces en nuestras vidas. Nosotros pasamos semanas y semanas y semanas y no nos sentamos a examinar nuestro corazón. No nos sentamos, no nos tomamos un tiempo para reflexionar en las motivaciones, en las cosas que se están levantando en el corazón. Pero debemos hacer un hábito de orar como el salmista y de imitar al salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cuando dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí corazón malo y guíame por el camino eterno. Hermanos, esa oración debe ser algo constante, semanal, cada día nosotros examinando nuestros corazones. ¿Ustedes recuerdan durante la pandemia del coronavirus el esfuerzo que nosotros hicimos al principio cuando no sabíamos nada del virus, de guardarnos del COVID? Lo diligente y lo estricto que fuimos, todas las medidas y las cosas que tomamos para protegernos del virus. Mire, en mi casa, mi mamá, si yo salía, la ropa había que dejarla afuera y lavarse atrás, allá atrás, lejos, en la matica allá atrás. Y había que echarle cloro, una cosa ahí. Si nosotros fuéramos así de estrictos con guardarnos de la idolatría, como nosotros nos cuidamos del COVID, si como nosotros nos cuidamos del COVID, ¿sabe? Nosotros fuéramos así de estrictos, no de legalistas, sino estrictos, de guardar nuestros corazones de la idolatría, nuestras vidas fueran diferentes en muchas áreas. Hermanos, guardar el corazón implica observar frecuentemente las motivaciones de nuestro corazón, porque sin darnos cuenta muchas veces hemos caído en idolatría y no lo sabemos. Debe haber un monitoreo continuo que nos lleve a considerar las motivaciones de nuestros corazones. Y esto yo lo digo porque muchas de las cosas que hacemos y queremos hacer no son malas en sí mismas. Pero la motivación que está escondida detrás del corazón no es la correcta. Y por eso entonces no agrada a Dios. Y eso es importante resaltarlo porque precisamente el mayor problema con la idolatría no es que toma las cosas que son evidentemente malas, no. El problema mayor con la idolatría es cómo toma cosas buenas y las convierte en un ídolo. Y todo eso, hermano, empieza en el corazón. Pertenecer a una denominación evangélica no es necesariamente malo. Pero es posible que nosotros adoremos más nuestra propia denominación que a Dios. Eso es posible. De hecho, es posible adorar más mi iglesia en la que yo me congrego y enorgullecerme de ella a tal punto que yo experimento más gozo de eso que más gozo en el Señor. Dar tu punto de vista y tu opinión con respecto a algo no es malo en sí mismo. Pero a veces uno no tolera el hecho de que otros piensen diferente a nosotros. Y esos deseos están ahí y muchas veces uno comienza a anidarlo y lo deja ahí sin considerar. Para muchas personas la teología también se convierte en un ídolo.
y no la estudian con el propósito de conocer más a Dios, sino de adorar las ideas en vez de adorar a Dios. Y cuán fácil y sutil es muchas veces estudiar la Biblia, leer las palabras de la Biblia y olvidarnos de la persona de Jesucristo. Cuán fácil es tener claro la doctrina de la justificación por la fe, y nosotros olvidarnos de la bendita persona que justifica. Porque muchas veces nosotros estamos más enfocados en las ideas que en la persona de Dios mismo. Y eso muchas veces pasa cuando nosotros dejamos de mirar y de examinar nuestro corazón. Descuidamos mirar nuestras motivaciones y eso trae consecuencias. Muchas veces las personas también se convierten en un ídolo para nosotros sin darnos cuenta. Y atesoramos esa persona en el corazón más que a Dios. Un hombre puede convertir a su esposa en un ídolo sin darse cuenta, y una esposa puede convertir a su esposo en un ídolo sin darse cuenta. Y a veces también nos damos cuenta. Cuando un esposo o una esposa le dedica más tiempo, más atención, más pensamiento a su cónyuge que al Señor, es claro que ha caído en idolatría. Servir, amar y prestarle atención a tu pareja y pensar en ella son cosas buenas. No estamos diciendo que hay algo pecaminoso en eso, en sí. Y el Señor espera que nosotros hagamos eso. Pero el punto es cuando nuestra pareja queda por encima de Dios, cuando las prioridades cambian, ahí es que está el problema. Cuando hacemos eso y cuando le dedicamos eso más que al Señor. Los padres también pueden llegar a darse cuenta de que han vivido adorando a sus hijos. Los hijos pueden llegar a ocupar en el corazón de los padres el lugar que solo Dios debería ocupar. Le dedican más tiempo, más atención, más pensamiento que a Dios. Están mucho más preocupados por ellos que por cualquier cosa. Incluso la asistencia a la iglesia muchas veces queda a un segundo plano por causa de los hijos. Y yo no estoy diciendo que no haya razones legítimas a veces por lo que los padres quizás puedan faltar a la iglesia por causa de los hijos, como por ejemplo cuando un hijo se enferma y hay que atenderlo. Eso es una razón legítima. Pero a veces esas no son las razones, no hay razones legítimas detrás de por qué uno debe abandonar la asistencia a la iglesia. El punto es que queremos resaltar, hermanos, que cualquier persona que ocupe en mi vida el lugar que solo debe ocupar Dios, es claro que se ha convertido en un ídolo. Esa persona o esa cosa o ese objeto, eso lo que sea, ha llegado a ser un ídolo para mí y me cuenta como pecado delante de Dios. Por eso dice Juan aquí: hijitos, guardaos de los ídolos, tengan cuidado, guarden sus corazones para que ninguna cosa viva ocupando el lugar de Dios en sus vidas. El mayor peligro en la vida espiritual es la idolatría. Y la idolatría, hermanos, aparece en todas las actividades que emprendemos. La idolatría aparece cada vez que nosotros hacemos una buena obra. De una vez comenzamos a mirarnos a nosotros y a robarle la gloria al Señor. Y creernos de que es por nuestro desempeño y por nuestras habilidades. La idolatría acecha al hombre que predica un buen sermón desde el púlpito. Aparece en todas las actividades que emprendemos. Aparece en la vida familiar, en nuestros trabajos, en nuestro matrimonio, en todo. Nos acecha. Es por eso que estamos llamados a guardarnos de ella. Y la mejor manera de hacerlo es guardando nuestros corazones y cultivando una relación ferviente de amor con Dios. Por eso mi tercer punto en esta mañana es que para guardarnos de la idolatría debemos cultivar una relación ferviente de amor con Dios. Debemos cultivar una relación ferviente de amor con Dios. ¿Cómo nos guardamos de los ídolos? Cultivando una relación ferviente de amor con Dios. Porque en la medida en que nuestro amor por Dios crezca, vamos a evitar todo aquello que le desagrade, incluyendo la idolatría. Nuestra relación de amor con Dios debe movernos y motivarnos a abandonar aquellas cosas que no queremos abandonar. Cada día nuestro anhelo por nuestro Señor debe ser mayor, 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 de tal manera que la idolatría cada día sea menor, 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 menor. Hermanos, tenemos que cultivar nuestra relación de amor con Dios y cuidarnos de no ser más amadores de los deleites
más que de Dios. Analicemos bien cuáles son nuestras mayores satisfacciones, porque ahí nosotros vamos a encontrar la idolatría y vamos a encontrar nuestros ídolos. ¿Cuáles son tus mayores deleites? Chequea bien cuándo es que tu corazón se acelera y ante qué cosas tu corazón se acelera, porque ahí podrás identificar aquellos ídolos que compiten con tu amor por Dios. La vida cristiana es una vida que está llena de decisiones. Continuamente tenemos que decidir entre nosotros honrar a Dios o si nosotros nos vamos a conformar al mundo. Y Dios no acepta competencias. Por eso la palabra de Dios es clara. Si te haces amigo del mundo, eres enemigo mío. Dios no acepta competencias. Si tú por causa del dinero te ves ofendiendo a Dios, la evidencia está ahí. Tu ídolo es el dinero. Si tú por causa del placer te ves ofendiendo a Dios, tu ídolo es el placer. Si tú por causa de un vehículo, porque te lo ensuciaron, te lo rayaron, de esto, que aquello, la evidencia está ahí. Tu ídolo es el vehículo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La fidelidad a Dios demanda un monitoreo continuo de nuestros corazones, un chequeo continuo. ¿A dónde se está inclinando mi corazón? Si tu ídolo es el trabajo, vas a vivir para él, te sacrificarás todo por él y dejarás a Dios a un lado porque la importancia es progresar en el trabajo y mantener tu estatus. Y te importará más la posición que tú ocupas y desearás mantener esa posición sin importar lo que quede por encima de los demás. Pero quizás el ídolo más fuerte de todos sea el ego y el orgullo. Todos los demás ídolos se remontan en el ego, porque el ego es el ídolo fundamental con el cual nosotros hemos luchado. Esa preocupación siempre por mí mismo y solo por mí mismo, colocándome a mí en el centro del universo donde solamente debería estar Dios. Nosotros muchas veces vivimos nuestras vidas donde todo tiene que girar alrededor de mí, mis intereses, mi situación, mi desarrollo. Todo tiene que ver conmigo mismo. Y todas esas cosas salen por la idolatría hacia la persona misma. Pero todos estos ídolos, hermanos, debemos matarlos en nuestros corazones y entonces cultivar una relación ferviente de amor con Dios. Por eso Colosenses capítulo 3 nos exhorta claramente y nos dice, y voy a citar el versículo en una versión diferente, dice Colosenses capítulo 3, 5, considerad los miembros de vuestro cuerpo mortal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. ¿Usted ve? Considérate como muerto a esos pecados. Debemos matar la idolatría en nuestra vida. Así como cuando nosotros tiramos algo al fuego para que se consuma y se queme, lo mismo nosotros tenemos que hacer con los ídolos, tirarlos en el fuego para que se hagan polvo. Y no debemos intimar con ellos, porque al final la intimación con ellos no nos llevará a nada bueno. ¿Cómo matamos los ídolos y cultivamos entonces una relación más ferviente de amor con Dios? El campo donde se pelea eso primero es el campo de la oración. El campo de la oración, donde la confesión y el arrepentimiento sincero, guiado por el Espíritu de Dios, son la única arma donde nosotros podemos debilitar y aniquilar la fortaleza que tienen nuestros ídolos. Hermanos, el poder que nosotros necesitamos para hacer estas cosas no viene de nosotros, viene de Dios. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es orar. Porque nosotros no tenemos de verdad la fortaleza por nuestra propia carne para nosotros derribar esos ídolos. No, el Señor sí. El Señor sí. Y por eso la confesión de nuestros ídolos ante Dios, junto con la confesión de nuestra necesidad de su gracia, humillará nuestros corazones orgullosos delante de Dios. Y la verdadera confesión no pone excusa, no trata de cubrir la culpa, no trata de cubrir el pecado. Nosotros confesamos nuestros pecados porque nuestros pecados son una ofensa contra un Dios santo. Y cuando confesamos nuestros pecados es una señal
de que nosotros queremos abandonar nuestro pecado y nosotros queremos amar más a Dios. Es por eso que en el estudio de esta carta, una de las cosas que nosotros vimos es que Juan anima a los hermanos a vivir en un estilo de vida de confesión. Porque él dice en el capítulo 1, versículo 8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ve, Dios no nos va a reprochar en la cara nuestros pecados si venimos a Él humillados confesándolo. Él nos va a recibir. Y al confesar el pecado de la idolatría, estamos diciendo que estamos de acuerdo con la evaluación de Dios acerca de nuestro comportamiento y estamos arrepintiéndonos y haciendo un nuevo compromiso de obediencia delante de Él. Una oración de confesión puede ser una oración como esta, por ejemplo. Padre, pensando y reflexionando en la manera en que he estado viviendo, perdona mi pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Perdóname por tener otros dioses delante de ti. Perdóname por desear la opinión de mi esposa más que la tuya. Perdóname por poner mis hijos por encima de ti. Perdóname por chismear. Perdóname por vivir enojándome de manera pecaminosa y por preocuparme y amarme más a mí mismo que a los demás. Y dame el poder, Padre, y la gracia que no tengo para vivir amándote y agradándote en cada una de las áreas en donde te he fallado. Sí, Señor, ayúdame. Tú me conoces, soy débil, pero tu poder se perfecciona en la debilidad. Pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Esa podría ser una posible oración. Sea cual sea el ídolo con el que tú estés luchando, no salgas de aquí en esta mañana sin traerlo delante del Señor. Y hacer un nuevo compromiso de obediencia hoy, aquí antes de salir. Porque si no lo haces antes de salir de aquí, lo más probable es que no lo hagas después que salgas de aquí. Y tu carne te convenza para seguir adorándolo. No solamente debemos usar la oración y la confesión como un medio para vencer la idolatría, sino también la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso alguien decía que cada vez que leemos la Biblia, estamos adorando. Cada vez que la leemos. Y la adoración más poderosa será entre aquellas personas cuyas mentes permanezcan constantemente bajo la luz de las Escrituras. La palabra de Dios es aquella que nos santifica y en este caso nos santificará y nos purificará y nos dará el poder para nosotros guardarnos de la idolatría. Amar a Dios significa invertir tiempo en la palabra y obedecer la palabra que es implantada en nosotros por medio de la lectura. Nos guardamos de los ídolos cuando guardamos la palabra de Dios. Dice Cristo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, dice Cristo en el versículo 24. Dice, allí se muestra que esa persona no tiene amor por mí, no tiene interés por mí, no quiere agradarme a mí. Y el verdadero creyente muestra una devoción sincera y constante a Cristo y su obediencia voluntaria a las Escrituras en su vida diaria es una evidencia de que esa persona ama a Dios. Y eso lo distingue de los no creyentes, porque la Escritura llama a los no creyentes hijos de desobediencia. Eso fue lo mismo que nosotros estudiamos con Juan aquí, de hecho, en el capítulo 5, empezando, versículos 2 y 3 de esta carta, cuando Juan dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Literalmente no son pesados. Pero ustedes ven el énfasis. La obediencia a Dios es un reflejo de amor genuino a Dios y de una muestra de que nosotros amamos a Dios. Lo que debe movernos a obedecer es el amor a Dios. El amor a aquel que nos amó primero. No debemos venir a la iglesia entonces porque hay que venir. No debemos hacer el devocional o leer la Biblia sencillamente porque hay que leerla. No, debemos hacerlo con la motivación de que amamos a Dios. No lo hacemos porque amamos a Dios. Nosotros amamos este libro no porque nos encantan y fascinan las ideas, es porque amamos a Dios. Y por eso amamos la Biblia. No amamos este libro porque nos hace mejores personas. No amamos este libro porque amamos a Dios.
No amamos este libro porque nos hace personas más razonables e inteligentes y más pensantes. Y ciertamente lo es. Pero no es por eso que amamos ese libro, es porque es la palabra de Dios y nosotros amamos a Dios. Mientras más amemos a Dios, más la idolatría disminuirá en nuestras vidas. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cómo tú crees que está tu amor por Dios? ¿Cuáles son los ídolos que tú has podido identificar en tu corazón? ¿Cómo fue tu lectura de la Biblia esta semana? ¿Qué piensas hacer después de este sermón? ¿Cuáles son los cambios que tú crees que son necesarios en tu vida para tú amar a Dios de una manera más ferviente y más entregada? En conclusión, hermanos, entonces, nuestro versículo base nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardémonos de los ídolos, de cualquier cosa. Tu familia puede ser un ídolo para ti, tus hijos, tu carrera profesional, tus deportes, tu deporte favorito, la dependencia emocional que otros puedan tener sobre ti, el éxito, la salud, todas esas cosas pueden ser un ídolo. Si para ti la buena salud es un ídolo, tú puedes pensar quizás que si tú haces ejercicio todos los días y comes correctamente, nunca me voy a enfermar. Si tener un empleo para ti es un Dios, entonces tú puedes pensar que siempre tú tendrás que trabajar y llegar a tiempo para ganarme el jefe. Imagínate, para que no me despida. Estas acciones no son malas en sí mismas, pero podrían volverse pecaminosas cuando principalmente las hacemos para satisfacer los deseos de nuestro corazón y para nosotros agradarnos más a nosotros mismos que agradar a Dios con ellos. Recuerda algo, mi hermano, si estás dispuesto a pecar para alcanzar alguna meta en tu vida o si pecas tratando de obtener eso que tú quieres, entonces ese deseo ha tomado el lugar de Dios y estás actuando como un idólatra. Primero Corintios 10:14 nos dice, amados, huid de la idolatría. Huid. Una vez que ya has identificado el ídolo, tienes que tomar la determinación, en dependencia de la gracia de Dios, de huir de ese ídolo. Confesar y arrepentirte de tu pecado y guardar tu corazón de no volver a hacer de eso un ídolo. La mejor manera de hacerlo es cultivando una relación ferviente de amor con Dios, en donde la oración, nosotros confesemos pecado, nos arrepintamos y también donde traigamos la palabra para que nos santifique. Así como José estaba determinado a no pecar y no acostarse con la mujer de su amo, ¿te recuerda ya? En Génesis capítulo 39. Con esa misma determinación y firmeza, de esa misma manera debemos huir de la idolatría, para que Cristo y solo Cristo sea y siga siendo el Rey de nuestras vidas. Todos necesitamos a Cristo para derribar nuestros ídolos. Solo en Él está el poder para derribarlos. Solo en Él está la gracia para poder guardarnos de ellos y solo en Él está la fortaleza para tomar la determinación de vivir de esa manera. Que así sea, hermanos, y que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, antes de salir una vez más, de que estas cosas no queden en el vacío, de que tú, como decíamos al principio, no solamente nos hagas oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Que nosotros traigamos, Señor, los ídolos de nuestro corazón a tus pies, humillados, para que tú entonces nos exaltes cuando fuere tiempo. Y que tú, Señor, nos dé la gracia y el poder para nosotros vivir en nuestras vidas diarias, no solamente proclamándote como rey, sino mostrando que tú eres el rey de nuestras vidas. Ayúdanos a que las cosas no dominen en nuestro corazón, que nuestras posesiones no nos dominen, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos llene cada día y que nosotros podamos, Señor, vivir como cristianos libres y como cristianos que te adoran y te agradan solamente a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos y pedimos estas cosas en esta mañana, en el nombre de Jesús.